¿Alguna vez te has sentido perdido intentando entender el libro del Apocalipsis? Con tantos misterios bíblicos, enigmas de las Escrituras y símbolos complejos, es fácil preguntarse, ¿qué significa realmente todo esto? ¿Y cómo se aplican estas profecías a mi vida hoy? El Apocalipsis no es solo un libro sobre el fin del mundo, sino una revelación divina llena de secretos ocultos y mensajes de esperanza para aquellos dispuestos a descifrarlo. En este vídeo exploraremos juntos los misterios más profundos del Apocalipsis, desde el significado de los símbolos hasta el impacto de estos mensajes en el plan divino. Prepárate para desentrañar enigmas que han atravesado siglos y descubrir cómo las revelaciones de Juan pueden transformar tu visión del presente y del futuro. ¿Estás listo para adentrarte en uno de los mayores secretos de las Escrituras y entender lo que Dios nos está diciendo a través de este fascinante libro? Entonces quédate conmigo, porque lo que vas a aprender puede cambiar para siempre la forma en que ves la Biblia. El libro del Apocalipsis es, sin lugar a dudas, una de las partes más intrigantes y enigmáticas de las Escrituras. Escrito por el apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, este texto surge como una revelación divina en un período de intensa persecución a la iglesia primitiva. Más que un simple libro de profecías, el Apocalipsis presenta un mensaje codificado de esperanza para los cristianos que enfrentaban la opresión del Imperio Romano. Pero, ¿por qué Dios eligió un estilo tan simbólico y lleno de misterios? ¿Acaso estas imágenes esconden significados aún más profundos que trascienden esa época? Las visiones registradas en el Apocalipsis incluyen figuras como el Cordero, los jinetes, el dragón y la bestia, cada una cargada de capas de interpretación teológica. Por ejemplo, los estudiosos debaten si estas imágenes representan eventos históricos, realidades espirituales o profecías futuras. Es fascinante observar cómo, a lo largo de los siglos, cada generación parece interpretar el Apocalipsis a la luz de sus propias experiencias y crisis. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Fueron diseñados estos mensajes para aplicarse de manera universal? ¿O existe una clave específica que aún no ha sido descubierta? Otro aspecto intrigante está en la propia estructura del libro. Dividido en 7 cartas a las iglesias, visiones celestiales y catástrofes apocalípticas, el texto sigue un patrón que simboliza plenitud y perfección en el lenguaje bíblico. El número 7 aparece de forma recurrente desde los 7 sellos hasta las 7 trompetas y copas. Esto no solo refuerza el simbolismo, sino que también nos invita a pensar en el propósito divino que conecta todas estas imágenes. ¿Qué nos pueden decir estas estructuras sobre la eternidad y el plan redentor de Dios? Con todo esto en mente, queda claro que el Apocalipsis no es un simple relato, sino una fuente inagotable de misterios bíblicos y enigmas de las Escrituras. Combina poesía, profecía y espiritualidad para captar la lucha entre el bien y el mal, la redención y el juicio final. Pero, ¿será que en el fondo este libro guarda secretos ocultos que solo serán comprendidos en el momento exacto designado por Dios? Este pensamiento nos lleva a otro punto crucial. ¿Cómo interpretar los símbolos del Apocalipsis sin caer en errores o confusiones? Los símbolos presentes en el Apocalipsis son uno de los mayores enigmas de las Escrituras, intrigando a teólogos y estudiosos durante siglos. Cada elemento parece tener un propósito divino, desde los seres celestiales hasta los eventos catastróficos. Un ejemplo notable es el uso del número 7, que aparece repetidamente para representar perfección y plenitud. Pero, ¿cómo debemos interpretar estas imágenes correctamente? ¿Son alegorías espirituales, descripciones literales o una combinación de ambas cosas?
Entre los símbolos más debatidos se encuentra la figura de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13. Se la describe con 7 cabezas y 10 cuernos, un ser aterrador que simboliza el poder maligno y la persecución a los fieles. Algunas interpretaciones históricas han asociado a la bestia con emperadores romanos, mientras que otras la ven como una representación de sistemas políticos y religiosos futuros. Esta multiplicidad de interpretaciones refleja la profundidad del texto, pero también nos advierte sobre el peligro de asignar significados arbitrarios. ¿Será que las pistas para descifrar este enigma ya están en la propia Biblia? Otro punto destacado es el papel del Cordero, una imagen central que remite a Cristo y a su victoria final sobre el mal. Mientras que la bestia se asocia con la destrucción, el Cordero es descrito como aquel que venció mediante la mansedumbre y el sacrificio. La interacción entre estos dos símbolos constituye un poderoso mensaje sobre el poder de la redención y la soberanía divina. Pero esto plantea una cuestión importante. ¿Cómo puede el simbolismo del Apocalipsis aplicarse a nuestra vida espiritual hoy? Hay una batalla invisible en marcha, ¿y cómo podemos discernir cuál es nuestro papel en ella? Además, los símbolos del Apocalipsis suelen utilizar imágenes familiares para los lectores de la época, como estrellas, espadas y montañas. Estas representaciones cargan significados profundamente arraigados en la cultura judía y cristiana primitiva. Sin embargo, para nosotros, que estamos a miles de años de distancia, comprender estos misterios requiere un enfoque atento y contextualizado. Aquí es donde la interpretación teológica se vuelve indispensable. Pero, ¿tenemos las herramientas adecuadas para entender completamente estos mensajes? ¿O hay secretos ocultos que aún esperan ser revelados? Esto nos conduce al siguiente punto: el papel de las profecías del Apocalipsis en el plan divino. Las profecías del Apocalipsis revelan un panorama grandioso del plan divino, señalando el desenlace de la historia de la humanidad. Estas revelaciones no solo describen eventos futuros, sino que también ofrecen un atisbo de la batalla espiritual entre el bien y el mal. Una de las profecías más conocidas es la segunda venida de Cristo, retratada como el momento culminante de justicia y redención. Pero, ¿cuál es el propósito de estas profecías? ¿Las dio Dios solo para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro? ¿O tienen implicaciones más profundas para nuestra fe y conducta hoy? Un ejemplo fascinante es la visión de los jinetes del Apocalipsis, que aparecen con la apertura de los primeros 4 sellos. Cada jinete simboliza un aspecto de la condición humana: conquista, guerra, hambre y muerte. Algunos estudiosos interpretan a estos jinetes como fuerzas históricas que han operado a lo largo de los siglos, mientras que otros los ven como advertencias sobre eventos futuros. En cualquier caso, el mensaje central es claro: el mundo está en un estado constante de conflicto, pero todo esto forma parte del propósito redentor de Dios. Esto nos lleva a preguntar: ¿cómo deberían estas profecías moldear nuestra perspectiva sobre los desafíos que enfrentamos hoy? Otro aspecto intrigante es la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, descrita en el capítulo final del libro. Esta visión no es solo un consuelo para quienes sufren, sino también un recordatorio de que el plan divino culmina en la restauración y la perfección. Para muchos, estas palabras son un ancla de esperanza en medio de la incertidumbre y el caos. Sin embargo, también presentan un llamado a la responsabilidad espiritual. ¿Estamos viviendo como ciudadanos del reino venidero o seguimos atrapados en las ilusiones de este mundo? Las profecías del Apocalipsis no son meramente información sobre el futuro. Tienen un impacto directo en la forma en que percibimos nuestra relación con Dios y el mundo que nos rodea. Nos desafían a confiar en el plan divino
incluso cuando todo parece incierto. Sin embargo, ¿qué sucede cuando estas profecías se interpretan mal o se utilizan para manipular? Esto nos lleva a explorar un tema delicado pero esencial: los peligros de las interpretaciones equivocadas del Apocalipsis. El Apocalipsis, con su riqueza simbólica y profética, siempre ha atraído diferentes interpretaciones, pero no todas son coherentes con el mensaje original. Una de las mayores trampas al estudiar este libro es permitir que las especulaciones descontroladas sustituyan a una interpretación teológica sólida. A lo largo de la historia, grupos e individuos han utilizado el Apocalipsis para justificar teorías extremas o incluso manipular a sus seguidores. ¿Por qué caemos tan a menudo en la tentación de moldear el texto a nuestras expectativas en lugar de buscar su verdadero significado? Un ejemplo claro está en las innumerables predicciones sobre el fin del mundo basadas en el Apocalipsis. Diversos movimientos religiosos y líderes carismáticos han fijado fechas para el juicio final, causando pánico y confusión. Cuando estas predicciones fallaron, muchos se apartaron de la fe, desilusionados. Esto resalta la importancia de abordar las Escrituras con humildad y cuidado, entendiendo que ciertas revelaciones pertenecen solo al tiempo divino. Estamos listos para aceptar que no todos los misterios bíblicos están destinados a ser completamente desvelados ahora. Además, existe el riesgo de interpretaciones literales que ignoran el carácter simbólico del texto. Por ejemplo, la marca de la bestia, descrita en Apocalipsis 13, ha sido asociada con todo, desde microchips hasta sistemas económicos globales. Aunque estas teorías pueden contener elementos de verdad, a menudo se alejan del contexto espiritual que presenta el texto original. La marca, ante todo, es un símbolo de lealtad y adoración. Estamos más preocupados por teorías conspirativas que por el mensaje central de fidelidad a Dios. Por último, el uso irresponsable del Apocalipsis puede llevar a divisiones entre los cristianos. Los debates sobre el milenio, la tribulación y el arrebatamiento a menudo generan discordias en lugar de promover la edificación mutua. Esto nos recuerda que el propósito del libro no es crear discordia, sino fortalecer la fe y la esperanza de los creyentes. ¿Cómo podemos evitar caer en estas trampas y usar el Apocalipsis tal como Dios lo planeó? Esta pregunta nos lleva al último punto: la relevancia del Apocalipsis para los cristianos de hoy. Aunque fue escrito hace casi 2000 años, el Apocalipsis sigue siendo profundamente relevante para los cristianos del siglo XXI. En tiempos de incertidumbre, crisis y conflictos globales, los mensajes de este libro ofrecen esperanza y dirección. Nos recuerda que, a pesar de las tribulaciones del presente, Dios está en control de la historia y tiene un plan para redimir toda la creación. Pero, ¿cómo podemos aplicar las verdades contenidas en el Apocalipsis a nuestra vida cotidiana? Una de las principales lecciones del Apocalipsis es la importancia de la perseverancia. Las cartas a las 7 iglesias al inicio del libro exhortan a los cristianos a mantenerse fieles, incluso frente a persecuciones y tentaciones. Este mensaje resuena con fuerza hoy, en un mundo donde la fe a menudo es desafiada por presiones culturales e ideológicas. Cada carta destaca un aspecto de la vida espiritual que aún necesitamos cultivar: amor, fidelidad, vigilancia y arrepentimiento. ¿Estamos escuchando estas advertencias y preparándonos espiritualmente para los desafíos que enfrentamos? Además, el Apocalipsis nos invita a vivir con una perspectiva eterna. La visión de un cielo nuevo y una tierra nueva nos recuerda que las dificultades de la vida presente son temporales y que nuestro destino final está en Dios.
Esta verdad nos ayuda a priorizar lo que realmente importa, como nuestra relación con Cristo y nuestro testimonio en el mundo. En medio de las distracciones y preocupaciones diarias, estamos viviendo con la mirada puesta en la eternidad. Por último, el Apocalipsis nos desafía a adorar a Dios en medio de la adversidad. En varios pasajes vemos a los ángeles y a los santos en el cielo alabando a Dios por su justicia y soberanía, incluso mientras el juicio se derrama sobre la tierra. Este ejemplo nos inspira a confiar en Dios y alabarlo, incluso cuando no comprendemos completamente sus acciones. Al final, el Apocalipsis no es solo un libro sobre el fin, sino sobre un nuevo comienzo. ¿Estamos preparados para vivir esta verdad en nuestros días? Hemos llegado al final de este recorrido por los secretos ocultos del Apocalipsis, pero el aprendizaje no termina aquí. Las revelaciones contenidas en este libro misterioso no tratan solo del futuro, sino también de cómo vivimos en el presente. Dios nos llama a permanecer firmes, confiar en su plan y mirar más allá de las tribulaciones. Entonces, ¿cómo puedes aplicar estos mensajes a tu vida espiritual? Quiero saber de ti. ¿Cuál fue el misterio del Apocalipsis que más te impactó? ¿Hay algún otro enigma de las Escrituras que te gustaría explorar en un próximo video? Déjalo en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para que sigamos desentrañando juntos los misterios bíblicos. Si te ha gustado este contenido, recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos estudios. Comparte este mensaje con quienes sabes que también buscan respuestas y desean crecer espiritualmente. Y nunca lo olvides, el Apocalipsis no es un libro de temor, sino un mensaje de esperanza. Dios tiene el control y en su tiempo perfecto todas las cosas serán renovadas. Que esta verdad fortalezca tu fe y renueve tu visión del propósito divino.